Dios le bendiga, hermanos. Gracias al Señor. Un día más. Es el primer miércoles del año 2024, ¿verdad? Y es la primera reunión en día de semana que tenemos, porque el domingo fue, ¿cuánto? 31, ¿no? 31, o sea, que es el primer servicio del año, ¿verdad? Del año 2024. Le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están aquí, que se han congregado y han deseado estar este día participando en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, sus hijos. Gracias al Señor por su promesa que nos ha dado y nos ha dejado, la promesa de guardarnos siempre, la promesa de asegurarnos la vida eterna, la promesa de que nunca, jamás nosotros seremos arrebatados de su mano. Procurará el enemigo arrebatarnos, pero no podrá, porque la palabra de Dios está interpuesta en medio del poder que el enemigo tiene, el poder engañoso. Nosotros siempre vamos a salir avantes. Estamos aquí comenzando el año, dándole gracias al Señor, porque Él cada día nos enseña y nos asegura de que su palabra es fiel, no cambiará. Y nosotros seguiremos, porque Él es quien nos ha llamado, quien nos ha sellado, quien nos ha guardado, quien nos ha sostenido y quien nos llevará hasta el fin. No es el hombre, es Dios. Y nosotros creemos que la palabra del Señor es una realidad. Él quiere que nosotros este año nos integremos más todavía, nos acerquemos más a Él. Gloria al Señor. Y hay una forma de acercarse más a Dios en este año. No es invitar a venir a la iglesia, porque si las personas son invitadas a venir a la iglesia y están viniendo a la iglesia, entonces hemos saltado unos 2 puntos de los que el Señor quiere para nuestra vida. La invitación es a conocerle más a Él, a leer más las Escrituras, a estudiar más la Biblia, porque dice que en el conocimiento de la palabra está, número 1, la sabiduría, y está la libertad que el hombre y la mujer necesita para poder decidir, determinar seguir al Señor. La palabra de Dios es importante para que nosotros nos nutramos del alimento que el Señor nos da. La palabra de Dios es la que nos va a llenar a nosotros y nos va a dar fuerza para poder seguir adelante. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, entonces recibiremos el deseo del otro ingrediente que hace falta, que es la oración. Poder comunicarnos con Dios, porque cuando usted estudia la palabra, Dios se está comunicando con usted. Cuando usted estudia la palabra, usted está recibiendo de parte de Dios ese consejo, ese mensaje de amor, ese poder de Dios, esa sanidad a su vida, esa bendición a su vida que viene por medio de la palabra del Señor. Es Dios trayendo a la persona todo aquello por medio. Por eso dice Él: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre del error, del mal pensamiento, de las equivocaciones, de la falta, de todo lo que nosotros tenemos como seres humanos. La palabra nos va a libertar de eso. Pero la misma palabra trae el poder para que nosotros sintamos confianza con Dios. Porque Dios se ha acercado a nosotros más por medio de la palabra. Recuerde
que Dios no va a venir más cerca de donde está ahora en su persona, pues usted lo tiene a Él en el corazón. Pero usted tiene la palabra que Dios le dejó para que usted conozca más a esa persona que ha venido a vivir a su corazón. En el conocimiento de la verdad es que está el poder, la libertad, las bendiciones y todas las promesas de Dios. Entonces, cuando somos llenos de la palabra de Dios, vamos a recibir ese deseo de estar más cerca del Señor. Entonces va a haber una actitud de agradecimiento en nuestro corazón y una actitud de dependencia de Dios en nuestro corazón. Y nos vamos a comenzar a relacionar ahora que hemos recibido este poder con Dios que nos ha dado ese poder. Nosotros vamos a amarle más a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros vamos a poder hablar con confianza con Él porque Él nos habló a nosotros primero. Nosotros vamos a ser fieles con el Señor cada día más porque Él nos ha enseñado que ha sido fiel con nosotros. Lo que va a haber es una repercusión del consejo, de la palabra de Dios, va a estar en nosotros y entonces nosotros vamos a poder actuar con Dios de la manera que Él actúa con nosotros. La Biblia dice de que Dios nunca deja de hablarle a usted. Dios siempre se está comunicando con usted. El libro de Romanos dice que el Espíritu de Dios nos enseña a nosotros de que somos nosotros hijos de Dios. Y que el Espíritu de Dios es quien se comunica e intercede por nosotros y nos confirma a nosotros como hijos de Dios. Y nos habla, nos exhorta, nos guía, nos enseña, nos aconseja. Todo el tiempo. El Espíritu de Dios es el mismo Dios actuando en nuestros corazones para que nosotros entendamos cuál es el propósito que Él quiere para nuestras vidas. En esta noche, ¿por qué orar a Dios? Sencillamente orar a Dios porque Dios ha mandado de que se debe de orar. Dios ha exhortado a su pueblo que lo quiere tener en oración para con Él. ¿Por qué razón? Porque usted necesita. Dios no necesita comunicarse con usted, pero Dios quiere enseñarle a usted para que usted aprenda, gloria a Dios, a recibir de Él no solamente el consejo de su palabra, no solamente la instrucción, sino todas las bendiciones y la satisfacción, el placer, la llenura que da poder hablar con Dios, comunicarse con Dios, acercarse a Dios, sentir esa confianza con Dios. Entonces la persona va a recibir esa paz como resultado, esa llenura de parte de Dios por tener esa relación como el hijo aquí en la tierra la mantiene con el padre y se siente confiado con su papá. No con el papá que nunca se comunica. Sabe que es su papá, pero hay hijos que no tienen confianza con su padre. ¿Sí o no, hermanos? Hay hijos que no quieren tener confianza con su padre. Y hay hijos que no quieren nunca tener comunicación con su padre. Gloria a Dios. Lo hay aquí en la tierra. No tienen el deseo mínimo de poder comunicarse con el Padre. ¿Por qué? Porque no ha habido esa buena costumbre, gloria a Dios, entre ellos, y no han sido enseñados a llevar las cosas correctas a como deben de ser. El hijo debe de comunicarse con el padre, así como el padre se comunica con él. Pero es importante que nosotros como padres aprendamos de que Dios nos ha dado confianza a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él. Entonces Dios quiere que nosotros en todo tiempo nosotros hablemos con Él. Jesucristo dijo, si tuvieres alguna necesidad, acércate con confianza al trono de la gracia. Pídele a Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. Él nos habla de que nosotros no recibimos porque no pedimos, pero que a veces pedimos y pedimos mal y por eso no recibimos. O sea que nos dice que nosotros debemos estar recibiendo de Dios.
Todo el tiempo. ¿Cómo? Acercándonos a Él y pidiéndole a Él lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que no hemos sido bien enseñados y no hemos mantenido este hábito, que es el hábito perfecto con la comunión con Dios. La oración involucra en el hombre humildad, porque orar a Dios es reconocerlo a Él como superior a nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos para darle gracias al Señor, que es lo normal que un hijo de Dios debe vivir continuamente, como hemos visto en otros estudios, dando gracias, porque el mismo Dios dice que nosotros seamos agradecidos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús todo el tiempo. Cristo es quien nos da todas las cosas a nosotros. Dios es el que nos sacia de todo bien. Entonces el Hijo de Dios debe saberlo y estar agradecido, pero no solamente conocer, sino que ese agradecimiento debe de manifestarse a Dios. Dios lo sabe si usted lo siente en el corazón, pero Dios quiere escucharlo de usted. Había un ciego que se llamaba Bartimeo y este clamaba y decía: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. Lo mandó a llamar y Cristo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El hombre le dijo: que me devuelvas la vista, Señor. Porque Dios quiere escuchar de nosotros, de sus hijos, cuál es la necesidad, que nosotros se la digamos a Él. No que Él no la conoce, sino que Él quiere una comunicación, un contacto, una relación con usted. Entendemos esto, ¿verdad, hermanos? Ok, en el libro de Jeremías 33:3, oiga lo que desde el Viejo Testamento el Señor dice a su pueblo: clama a mí. Él quiere que usted clame a Él. A veces es la última persona que los seres humanos dejamos para clamar, sino que cuando tenemos un problema, una situación, vamos y buscamos por el alrededor, viendo a ver con quién podemos resolver. Pero el Señor dice: cuando tenga una necesidad, clama a mí, se lo dice su pueblo, y yo te responderé. Ahora dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú te acercas a mí, tú vas a conocer por fin en tu vida cosas que nunca te habías imaginado. Hay cosas profundas, poderosas, grandísimas que Dios quiere hacer con usted, que Dios quiere darle a usted. Gloria a Dios. Lo primero es esa paz, a lo mejor que una persona nunca ha podido experimentar. Esa felicidad que una persona nunca ha podido experimentar. Esa confianza que a una persona le ha faltado todo el tiempo. Porque a veces hemos tenido confianzas erróneas, equivocadas, porque hemos confiado en otras cosas y no en Dios. Cuando estamos confiando en Dios, cuando estamos esperanzados en Dios, cuando estamos en paz con Dios, nuestra vida es una vida sin preocupación. ¿Sabe por qué? Porque hay una confirmación en el corazón de la persona de que Dios está con usted y que todo lo que usted necesite, Él se lo va a suplir. Una seguridad de que su vida va a estar en quietud, que su vida en el futuro va a ser todo bien, porque usted ama a Dios y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, pero Dios quiere que el hombre, el hijo de Él, clame a Él: Señor, gracias por lo que tú me has dado, pero tengo esta necesidad ahora, Señor. Gloria a Dios. ¿A quién clamaré? Gloria a Dios. ¿A dónde iré? Dijo Pedro. Solo tú eres el único que lo tienes todo para mí. ¿A dónde iré? Entonces Dios dice desde el Viejo Testamento: clama a mí y yo te responderé. Qué lindo. ¿Por qué no hablar con el Señor? Cada día nosotros, hermanos, estamos aprendiendo más cosas para tener una mejor relación con Dios. La mejor relación no debe ser con los que nosotros tratamos de hacerla muchas veces con la gente del mundo. La mejor relación debe de ser aquella que tengamos nosotros con Dios,
vivir confiando en Dios, vivir esperanzado en Dios, pero al mismo tiempo darle a Dios lo que Dios está pidiendo de nosotros. Esa fidelidad, ese esfuerzo, ese deseo de poder estar con Él y servirle a Él. Comunicarnos con Él, tener confianza con Él, exponer no solamente para nosotros las necesidades nuestras, sino también poder orar por otras personas que necesitan oración, ayuda de Dios y que no tienen el método para hacerlo con Dios. Orar no es para todo mundo con Dios. Porque para orar bien, hermanos, primero hay que conocer a quién usted le está hablando. Para orar bien, usted debe de saber qué está dispuesto al que usted le está orando, qué está dispuesto a darle a usted. ¿Qué usted puede encontrar en él? Y eso es lo que nosotros conocemos cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios. Es cuando entra la confianza, el conocimiento primero de quién es Dios, qué significa para nosotros y qué está dispuesto a hacer Él para nosotros. Pues aquí dice desde el Viejo Testamento: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que usted está, como podemos decir, y yo, podemos decir, como ignorantes estamos de muchas cosas de Dios, las cuales Dios nos quiere revelar. ¿Cómo que nos quiere revelar? Volvamos a leer el versículo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré, te revelaré cosas grandes y ocultas que nunca en tu vida has sospechado tener o conocer. Eso lo vamos viendo conforme el tiempo que va pasando en nuestra vida y en la relación que vamos teniendo con el Señor, como Dios va abriendo el entendimiento de nosotros y como Dios nos va mostrando a nosotros cómo deben de ser las cosas. No como nosotros pensamos, sino como Dios las tiene determinadas. Para esto Dios dice: debes orar a Dios siempre, clamar a Dios siempre. Yo te voy a responder y yo te voy a enseñar las cosas que tú necesitas conocer. El rey David era un hombre de oración. Y el rey David sabía que él conocía perfectamente a Dios a través de la revelación de su palabra. Y el rey David en una ocasión ora a Dios y dice en el Salmo 34, 4 al 6, Salmo 34 del 4 al 6. Busqué al Señor. Hay que buscarlo, ¿no, hermanos? ¿Cuándo? Bueno, en la madrugada, cuando usted se despierte. En el trabajo donde está usted. Cuando vaya para el trabajo. Gloria a Dios. Cuando usted se va a bañar. Cuando usted esté donde esté. Pues la Biblia dice: orando en todo tiempo y en todo lugar. Buscar a Dios no es en un lugar específico. Usted tiene la libertad de buscar a Dios en cualquier momento del día en su vida. El rey David dice: busqué al Señor y Él me oyó. ¿Por qué lo oyó? Porque lo buscó en oración. Es la voz de Él clamando la que Dios oyó. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El temor no debe permanecer en las personas. El temor debe ser ahuyentado por la relación, por la presencia de Dios en la vida de nosotros. Cuando nosotros mantenemos esta relación con el Señor, la presencia de Dios inevitablemente estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios me ama y que Dios me va a librar de esto. Y antes de que llegue el problema, usted antes sabía de que ese problema llegó para ser quitado por Dios. Gloria a Dios. Pero conociendo usted al Señor, usted ya sabe que cuando ese problema llegue, usted debe hablar con Él, traerlo a Él. Como está diciendo aquí el rey David. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores.
porque él era un hombre que tenía muchas situaciones terribles, muchos enemigos, igual que los tenemos nosotros, que muchas veces no se revelan a nuestras vidas, pero son enemigos nuestros. Gloria a Dios, que no están de acuerdo con nosotros en las cosas nuestras. A veces los enemigos están en la propia casa, en la propia familia, porque el que no es su amigo es su enemigo. Y si alguien no está de acuerdo con las locuras suyas referente a Jesucristo, está en contra. Jesucristo dijo que el que le amaba y el que no le aborrecía. Nadie puede amar y aborrecer al mismo tiempo. Los que aborrecen son los enemigos. No por ser tan cercano con la persona, es que esta persona va a amar aunque no esté de acuerdo con los principios espirituales de cada uno de nosotros. Tenemos enemigos. Jesucristo dijo, los peores enemigos serán los de su propia. ¿Lo dijo, sí o no? Gloria al Señor. Conocemos esto y por eso nosotros debemos de vivir siempre dependiendo del Señor. O sea, conectados al Señor, pidiéndole a Dios en oración todas nuestras necesidades para que Él nos libre de cada una de ellas. Busqué al Señor y me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora dice el 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra determinación de buscar a Dios, de estar con el Señor, de mirar al Señor siempre, es decir, tenerlo cerca, dice que nosotros vamos a ser alumbrados. ¿Alumbrados qué dice, hermano? Y sus rostros, y fueron alumbrados. ¿Cómo alumbrados? Pues la luz de Cristo que está en la persona, la presencia de Cristo, que es la luz del mundo, que está en la persona. Dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Y si nosotros hemos sido alumbrados por el Señor y nos mantenemos, recuerde, le toca a usted mantenerse alumbrado. ¿Cómo es que dice el versículo, hermano? El 5 dice, los que miraron a Él, es decir, tomaron una actitud hacia Dios, miraron a Él, buscaron de Dios. Dice, los que miraron a Él no fueron avergonzados. Ninguno de qué persona que busque a Dios va a ser avergonzada. Todo le va a salir bien. Al final, aunque tenga problemas en medio de la situación, el final suyo es victoria. Porque la victoria está garantizada, lo está diciendo ahí. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios. ¿Quién es avergonzado si Cristo está con él? Podrá tener situaciones, pasar por lucha, por prueba, por sufrimientos, pero que usted va a estar en victoria al final y usted va a poder emanar de usted la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser con muestras de poderes de Cristo en victorias en muchas áreas que los demás se van a quedar pensando cómo fue posible que este pudiera lograr o esta pudiera lograr estas cosas. Gloria al Señor. Ahora, Dios quiere que nosotros tomemos la actitud de la oración. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas necesitan también de usted. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos personas que necesitan la fuerza de Dios, el poder de Dios, la libertad de Dios. Y ellos no pueden hacerlo. No es para todo mundo orar. Dios dice que Él solamente recibe la oración del justo. ¿Cuántos sabían eso? Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace orar a nosotros y es el que intercede por nosotros, por los santos, dice el libro de Romanos. Orarle a Dios no es para todo mundo, porque para poder hablar con Dios hay que conocerlo. Gloria al Señor. Muchas personas pueden pensar de que cualquier persona puede venir y orarle a Dios, hablar con Dios y pedirle a Dios. No sucederá nada.
Gloria a Dios. Porque para poder tener una relación con Dios, nosotros tenemos que ser conocidos por Dios y nosotros tenemos que conocer a Dios. Para poder Dios atender la oración de una persona, esta persona tiene que haber nacido de nuevo. Porque dice que Dios no es Dios de muerto. Y si una persona no ha recibido a Cristo, es un muerto en delitos y pecado. Esta persona, para poder tener relación con Dios, tiene que ser limpiado del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces es que comienza a través de la llenura o de la venida del Espíritu de Dios a la vida de esta persona. Al recibir a Cristo es sellado con el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu ahora es quien lo guía a una relación con Dios el Padre. No es para todos orar. Por eso es que Dios quiere que nosotros, mire lo que dice aquí. Santiago 5:15 y 16. Y la oración, ¿qué dice ahí, hermano? En el 4, perdón, en el 4. ¿No? 15. Santiago 4, ¿no? Santiago, ¿cuánto es? 5:15, ¿no? 5:15. Y la oración, ¿de qué? Dígame, ¿de qué? Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, esto es feo decirlo, es triste también decirlo, pero es el conocimiento de Dios. Y nosotros no podemos hablar otra cosa que no sea la verdad del Señor. No puede una persona que no tiene el Espíritu de Dios orar por su mamá que está enferma. Sí, perdón, hablé mal. Sí puede orar. Gloria a Dios. Sí puede orar por su mamá que está enferma. No puede el padre que no tiene a Cristo orar por su hijo, por su hija que está enferma, que está grave de muerte. Gloria a Dios. Por eso Dios dejó un pueblo aquí, en el cual vive el Espíritu de Dios, que tiene el poder para enviar la palabra, como han hecho todos los en tiempo pasado nuestros hermanos, los apóstoles y todos los cristianos. Que estas personas hemos venido y hemos orado por personas y las personas han sido sanadas. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene fe. Porque el Espíritu se recibe por medio de la fe. Y sin fe, ¿qué dice, hermanos? Es imposible agradar a Dios. O sea que lo que esta persona está haciendo no agrada a Dios. Aunque esté derramando su corazón al Señor, el Señor solo escucha a aquellos que han aceptado a Jesucristo. Aquellos que han vuelto a Dios y por medio de la sangre de Cristo y a través de la llenura del Espíritu, entonces comienza una relación, una nueva relación con Dios el Padre. Oye, ¿cómo comienza diciendo el 15? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Está garantizado por Dios. Y la oración de fe salvará, o sea que la persona cuando va a pedir tiene que saber a quién le va a pedir, saber lo que al que le va a pedir puede hacer y si quiere hacerlo o no. Usted no puede ir orando, a orar con dudas, porque esa no es oración de fe. La persona tiene que creer que él está autorizado, porque él tiene la fe para entrar al trono de la gracia, hablar con Dios el Padre en el nombre de Jesucristo y que Cristo le va a responder con la sanidad que está pidiendo. Por eso cuando Cristo decía, Lázaro, ven fuera, no era dudando. Por eso cuando le dijo a la niña, a ti te digo, levántate, despiértate. ¿Cómo fue que le dijo, hermanos? Levántate, despiértate. Levántate, y la niña se levantó, se despertó. Eso no lo hacía solamente Jesucristo. Cristo dijo, cosas que las que yo hice, mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. Usted no puede dudar.
Cuando a uno lo llaman, cuando a uno le piden orar por una persona, uno tiene que saber que uno está representando al Señor en ese momento y que tiene una relación con Él y que vamos a hablar con Él, a suplicarle a Él delante de los demás para que esto quede como testimonio. Por eso es que hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho a través de nuestras vidas por medio de la oración que nosotros hemos hecho a Dios el Padre. Eso lo explica aquí en Santiago 5:15. Dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Cosas que las que yo hice, ustedes mayores harán. ¿Usted escuchó lo que dice ahí? Cuando usted está orando, ¿qué está haciendo usted con esa persona? Está limpiándolo de pecado. Si él ha cometido pecado, los pecados le son limpiados por medio de la palabra suya, de la oración suya. ¿Sabe por qué? Porque no es usted el que está hablando, sino que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y la oración de fe sanará al enfermo. Gloria al Señor. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados por medio del poder de la palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Y no usamos mucho ese poder. Gloria al Señor. Este año Dios quiere que nosotros avivemos un poco más el fuego a través del conocimiento, el fuego del poder de Dios que está en nosotros a través del conocimiento de la palabra. No solamente venir a la iglesia, venir un día a la iglesia y estar un día en la iglesia y no tener esa motivación, ese deseo de compenetrarnos con el Señor. Yo voy a comenzar a hacer las cosas, tiene que decir uno, en este año diferente. Yo voy a meterme con Dios. Yo voy a hablar con Dios, ya que Dios me está llamando a esto. Yo voy a pedirle para que lo imposible se haga posible para mí. La Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo he podido en el año pasado. ¿Por qué? Solo he visto muchas cosas que he querido hacer, pero no las he podido hacer. Y están pendientes y seguirán pendientes mientras nosotros no tomemos una actitud de obediencia a Dios. Que lo que nos está pidiendo Él es que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él, que hablemos con Él, cualquier cosa que nosotros que clamemos a Él, que Él nos responderá y nos enseñará todas las maravillas de Él para nuestra vida. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Escuche esto, hermano. ¿Por qué perder esa oportunidad? Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. La oración eficaz ¿de quién? ¿Sabe quién es un justo? Uno que está justificado porque tiene el Espíritu de Dios. La oración del injusto no puede nada. ¿Cómo se aprende aquí, verdad, hermanos? Gloria a Dios. No puede. No, cualquiera puede orar y no se equivoque, mi Señor, mi amigo. No podemos vivir equivocados, ni podemos vivir engañando. Es que tú eres bruto, ¿por qué no le órale a Dios, pídele a Dios? No puede pedirle a Dios. Primero, no le digas que es bruto. Primero dile que Cristo murió por él y que Cristo lo ha perdonado. Y que si él cree en su corazón que Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para derramar la sangre y limpiarlo, que ya Cristo lo hizo, que ya Cristo lo limpió, que solo tiene que aceptar esto en su corazón para que esto sea una realidad en él. Es de la manera que el evangelio de la gracia se debe de predicar, darle a las personas lo que las personas necesitan. Gloria al Señor, pero no engañar a las personas diciéndole que usted puede hacer. No, mientras usted verdaderamente no acepte ese sacrificio de Cristo en su corazón y no le entregue su corazón a Cristo por medio de la obediencia a la palabra, al consejo, al deseo de Dios de que usted reciba esto, no podrá tener una relación con Dios nunca jamás. Gloria al Señor. Es triste, pero es la verdad. Ahora, oiga lo que dice, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué está pidiendo? Que oremos los unos por los otros. Por eso es que nosotros ahora, en estos días, estamos orando por nuestra hermana que está en el hospital, que está muy enferma. Gloria al Señor, pero estamos orando creyéndole a Dios que Dios la va a sanar, la va a levantar del lugar. Gloria a Dios. Creemos que Dios lo va a hacer. Y si creemos, hecho está. Gloria al Señor. Dice la oración eficaz del justo. Dice por último, puede, no un poquito, mucho. Y mucho es bastante. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Mire lo que dice Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Mire, esto es confianza para nosotros. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién, hermanos? Aleluya. Sobre los justificados. Las personas que creen en Jesucristo. ¿Para qué? Para velar por ellos. Para cuidar por ellos. Gloria a Dios. Para darle a ellos lo que ellos necesitan. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en esta noche? Nos está dando una enseñanza donde nosotros nos acerquemos y hablemos con Él todos los días. Al acostarse, cuando se levante, cuando va para el trabajo, antes de arrancar en el carro, Señor, en tus manos, Señor, con tu protección, Señor, yo sé que tú vas conmigo, Padre. Gracias por guardarme y por tener un buen día hoy en mi trabajo para donde voy. Guarda a mis hijos, guarda. Hablar todo el tiempo con el Señor. Dice el versículo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué dice, hermanos? Atentos los oídos de Dios a sus oraciones. Yo no sé qué es lo que le falta a las personas para tener todo lo de Dios. Porque Dios está atento. Él está mirando a su hijo y está como, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No ha dicho nada del hijo. ¿Qué pasó? Está a Dios así, mirando al hijo, porque Dios tiene esa cualidad de no quitarse nunca de su lado. Y Dios tiene la cualidad y el poder de tener la atención puesta en usted todo el tiempo. Y es así. Pues ahí lo estamos leyendo. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Porque los ojos del Señor, oiga, no es que estuvieron, no es que estarán. Los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando en cada momento del día del año. Los ojos del Señor están sobre los justos, sobre sus hijos, y sus oídos todo el tiempo están atentos a sus oraciones. Pídeme, ¿no dijo él? A ver, ¿qué es lo que dijo? Clama a mí, yo te responderé, pídeme. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Uy, ahí no quiero meterme yo. No, ahí no me meta a mí. Hacer el mal, a tener en mi corazón algo, ¿me entiende? De mal o de malo en contra de alguna otra persona o algún mal deseo, alguna cosa incorrecta delante de Dios. Ahora, prefiero, le digo, ser y actuar como una persona justa, es decir, una persona que no tiene de qué estarse afligido por haber actuado incorrectamente con los demás, sino hacerlo de la manera que Dios quiere. Dios me dijo esto, vamos a hacer esto. Que le cueste a usted en la vida poder hacer la voluntad de Dios es una cosa, pero que tenga el deseo y que quiera hacerlo y lo haga es otra cosa. Porque si lo puede hacer es porque Dios es quien lo está guiando a usted. Va a haber una lucha entre nosotros. La Biblia dice, la lucha del espíritu y la carne es mortal, es terrible en nuestras vidas. Pero que la victoria, dice el libro de Romanos, lo tiene el Espíritu de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Entonces,
Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. ¿De qué pueden estas personas, qué es lo que pueden recibir de parte del Señor? El Señor dice que está en contra de ellos y a favor de nosotros. ¿De qué lado estoy yo? Gloria a Dios. Yo quiero que este año Dios me ayude a mí a prosperar más en las cosas de Él. Porque ya como persona me ha prosperado muchísimo y he visto mucho las bendiciones de Dios en estos años pasados y más en este año que acaba de pasar. Pero necesito más de la prosperidad espiritual. Yo quiero que Dios me llene más cada día del deseo de buscar más en su palabra, de estudiar más la Biblia y de hablar con Él y de orar por mis hermanos. Gloria a Dios. Último versículo, hermano. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Mire qué chiquito es 5, 17. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Sabe qué significa eso? Que no se canse de orar, podemos decir, pero es de orar todo el tiempo. Yo creo que cuando usted ora hoy 3 veces y mañana ora 6 veces y el otro día ora 12 veces en el día, esto no va a producir en usted cada día un cansancio. No puede producir cansancio porque esta relación lo que hace es darle a usted una llenura de parte de Dios. Es un fortalecimiento de parte de Dios. ¿Me entiende? Es una muestra de Dios de poder a través de lo espiritual en la vida de la persona. La persona va a recibir más capacidad cada vez que se involucre más con el Señor. Cada vez que fortalezca más la oración, esta persona va a estar más llena de poder. Porque eso es lo que hace la relación con Dios. Y cuando nosotros estamos viniendo a Dios, acuérdense lo que decía el rey David, ¿no? Mejor es para mí estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de la casa de ella. ¿Por qué razón? Porque eso es miles de veces más beneficioso para nosotros. Gloria a Dios. Poder tener esta comunicación, este contacto, esta relación, a través de esto nosotros vamos a ayudar a muchas personas. Usted va a venir con ese poder a la iglesia y lo va a dejar, esa fuerza, es una fuerza espiritual, va a salir de usted y usted va a involucrar a otras personas, aunque no diga nada, pero usted trae ese poder. Si todos nosotros en este año comenzamos a ser personas de oración, vamos a ver cosas distintas en la iglesia. Es decir, si oramos más, si nos atrevemos nosotros a creerle a Dios, si depositamos fe en la palabra del Señor, de este llamado del Señor, que Él nos dice que vengamos a Él, que clamemos a Él y que oremos sin cesar, que pidamos por los enfermos y que oremos unos por los otros. Si nosotros hacemos eso, tiene por fuerza que haber cosas diferentes en la iglesia y en su casa. Usted tiene que recibir esto y atreverse que lo que usted necesita y quiere de parte de Dios, para usted es posible conseguirlo. Solo tiene que venir y acercarse al trono de la gracia para alcanzar gracia y socorro en el momento oportuno. No hay problema que Dios no vaya a resolver. Todo lo va a resolver si tan solo podemos creer, porque hasta la muerte le resolvió a Lázaro cuando estaban llorando las hermanas. Y Cristo decía: ¿por qué lloráis? Si hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto, le dijo Marta. Y Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde le pusieron? Lo voy a resucitar. No importa que cuando una persona está muerta, no importa para Dios eso. De la muerte misma, sin respiración, Dios la puede volver a llevar a la casa a esa persona.
Fíjese qué esperanza tiene una persona que todavía esté respirando en un hospital. Porque aún de la muerte el Señor tiene el poder. Si nosotros podemos creer en lo que Él nos enseña a nosotros, hasta ahí llega, pero no hay fe. Porque cuando no se ora a Dios es porque no se está creyendo. Entonces buscamos la fuente de ayuda por otro lado. Y el Señor dice, separados de mí, nada vas a encontrar. Podrás encontrar una cosa temporal, rápida, pasajera. Pero lo mío es verdadero y es eterno. Entonces dice, orad sin cesar. Y el 18 dice, y los limpiaré, perdón, ¿qué estamos? 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 y ahora 18. Dad gracias, ¿qué dice, hermanos? En todo. Primero dice, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo se da gracia? Yo no encuentro otra forma de dar gracias a Dios sino decirle, Señor, ya, eso estoy orando. Usted ve cómo Él quiere que usted se relacione con Él. Cuando usted reciba un bien, ahora que vienen ahora que vienen, ¿en qué mes que viene, hermana? Los taxes en enero o en febrero. Ahora que ahora que viene, óigame, son pocas las personas que le dan gracias a Dios cuando reciben el bien de Dios. Gloria al Señor. Pocas personas dan gracias a Dios, pero debemos darle gracias al Señor por todo lo que recibimos. Voy a poner el versículo 18, dice, dad gracias en todo. Ay, Señor, porque me quebré el pie, gracias porque me quebraste el pie. Eso no tiene que estarle dando gracias a Dios, porque me quebraste el pie, porque Dios no le ha quebrado pie a usted. Gloria a Dios. Porque Dios, gracias. Las personas dicen, no, porque hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. ¿Cuántos creen que eso es así? Que hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, hermano Roque. No. Por lo bueno sí. ¿Y por qué por lo malo no, hermano? Lo malo viene de lo malo. Pero ahí dice, dad gracias en todo. Gloria a Dios. Entonces, pero tenemos que aprendernos esto. Saber esto para poder saber cómo le hablamos al Señor. ¿Me entiende? Porque las personas sin discernimiento, sin entendimiento, van a hablar locura. Sin conocimiento, van a hablar locura. Porque a Dios hay que darle gracias por lo bueno y por lo malo. No, Señor. Porque todo lo que Dios hizo es bueno y es útil de aprovechar para nosotros. De Dios únicamente viene el bien para sus hijos, para su pueblo. Todo lo creó bueno Dios para nosotros. Ahora hay que darle gracias en todo. Porque cuando a usted le pase algo terrible, algo malo, Señor, gracias porque tú estás conmigo, aún en esto malo que a mí me está pasando. Pero yo sé que esto malo tú lo vas a revertir a algo bueno, provechoso para mí. Gracias, Señor, porque yo te conozco, yo sé que tú vas a hacer esto. Pero tú no me has hecho nada malo porque tú deseas el bien para mí. Ahora, eso malo viene es como consecuencia de algo que usted tal vez no se esté acordando ni no se esté imaginando. Pero dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. No hagas el mal. No siembres viento para que no coseches tempestades. No hagas el mal para que no te sobrevenga algo peor. Gloria al Señor. Ahora, queremos o podemos evitar ese mal que nosotros hemos hecho. ¿Cómo? Viniendo al Señor. Porque dice que nosotros cuando oramos por las personas, si las personas hubieran pecado, los pecados les serán perdonados. Y cuando Dios le perdona a usted un pecado, ya ese pecado fue perdonado. Pero ¿cómo poder venir al Señor y entregarle esos pecados, ese pecado? Esa es una regla de Dios que no puede fallar.
Por eso nosotros tenemos que instruir en la palabra de Dios, la gracia de Dios exactamente tal y como es. Dios nos está llamando para que este año tengamos un año mejor, hermanos. Dios me los bendiga y esperamos que el resto de los hermanos puedan agregarse a estar siempre aquí reunidos. Si este es el mejor lugar para nosotros. 3 días en la semana, miércoles, viernes y domingo.